entrevista que le estamos haciendo a los principales socios del sindicato de folcloristas. Estoy muy bien y muy grato de que realmente me hayan invitado a tener esta entrevista, le agradezco mucho. Don Carlos, usted comenzó la parte artística, digamos, siendo titiritero y ventrílocuo. Por aquí tengo una foto yo. ¿Cómo accede a ese mundo escénico? Ya, primeramente esta foto es cuando ya tenía yo 17 años. Entonces, por lo tanto, me inicié antes como titiritero. ¿Y por qué como titiritero? Porque realmente mi padre es del ambiente artístico, es representante de artistas, y mi madre también es circense. Por lo tanto, de ahí viene este arraigo, este conocimiento que tenía yo de actuar. Pero como en mi casa no podíamos actuar, entonces yo me hice un teatro, yo mismo me hice un teatro de títeres. Y daba funciones, cobraba 30 centavos la entrada a mi vecino, a mi amigo vecino, y le hacía funciones. Después, ya al terminar mi enseñanza primaria, que pasé por muchas escuelas públicas en la comuna, y tuve que emigrar a Santiago, y en la Escuela Salvador Sanfuentes terminé mis estudios, y ahí, en talleres que habían especializados, cosas que no se daban en otros colegios, habían cursos especiales extraprogramáticos en donde uno elegía. Yo elegí el de ajedrez y el de titiritero. Me dediqué a la parte de titiritero y ahí en el centro de mar y todas esas cosas me hicieron los trajes de los títeres y pude hacer muchas obras de títeres. Y en una oportunidad mi padre trajo un amigo que era un ventrílocuo argentino y me vio que hacía diferentes voces haciendo el títere y le dijo a mi papá: oye, este cabro puede ser ventrílocuo. ¿Qué le habían dicho a mi papá? Que empezó a ver los signos de peso en sus ojos. Dijo: aquí está la oportunidad mía de poder sacarle provecho a este cabro. Y de ahí empecé mi carrera de ventrílocuo, mucho ensayo, bastante ensayo. Y mi padre, como era presidente del sindicato circense en ese entonces, me consiguió un estrambótico debut en un circo internacional que llegó a instalarse en la Alameda con Camin, ahí donde está la ferretería ahora, no sé qué ferretería, no me acuerdo de qué nombre, la Real creo que es. Y había un sitio eriazo y ahí salió el circo, uno de los circos más grandes que llegó a Chile. Y ahí mi padre, me imagino que con la influencia de él, logró que me contrataran. Pero yo hacía las funciones solamente de matiné y vermú. Mi espectáculo no era para la noche. Pero sí para mí era una cosa extraordinaria ir a debutar. Eso fue las primeras semanas, pero ya cuando llevaba 3 semanas ya era una cosa interminable. Era mucho sacrificio porque estaba estudiando yo en la Escuela Industrial de Quinta Normal y por lo tanto llegar a las 3 de la mañana a mi casa, que costaba mucho llegar, y después al otro día estar en el colegio, no falté nunca. Siempre seguí estudiando. Esa fue mi carrera, y como ventrílocuo tuve muchas satisfacciones. Una de las satisfacciones más grandes fue trabajarle a mucha gente importante al margen del circo y hacer muchas funciones caritativas para algunos circos que eran muy pobres, porque se hacía un trabajo social dentro del sindicato y los que podíamos. En ese entonces yo tenía buena situación, mi padre trabajaba en la compañía de Chile de Tabaco, como era un artista, él representaba los cigarrillos nuevos y los salía a repartir por todo Chile para darlos a conocer y la gente se enviciara en el cigarro. Entonces formaba comparsas, contrataba artistas y esas cosas me gustaban. Entonces yo con él acompañé a varias comparsas para dar a conocer los cigarrillos. Bueno, estaba el Favorita en ese punto, después estaba el Ideal, después el Premier Corcho, el Premier Ambré, después salieron los Favoritas, las mujeres para que empezaran a fumar. Y así sucesivamente una serie de cigarrillos, y yo con todo ese ambiente de comparsa, y mi padre hacía monos gigantes, para los cigarrillos gallos hizo un gallo enorme, inmenso, para los cigarrillos polo unos cigarrillos inmensos, grandes, porque era muy creativo, por eso lo tenía la compañía de Chile de Tabaco. Entonces ahí está todo ese interés en la parte artística, y con como ventrílocuo, todo circense quiere terminar en el águila humana. Para mí no era esa ambición. Entonces yo empecé a trabajar mucho. Y en una oportunidad me llamaron de la presidencia. En ese entonces había salido elegido don Carlos Ibáñez del Campo en su segundo periodo. Yo había tenido recién empezando a hacer ventriloquía. Y había salido elegido en su segundo periodo, digo, por la primera mayoría.
y se elegían los presidentes más o menos por septiembre y asumían los 4 de noviembre. Y 4 de noviembre era San Carlos. Yo era Carlos y él era Carlos. Y me tocó actuarle así tal como estaban los dos, muy encima. Entonces, lo que pasa con el ventriloquio es que el mono es el grosero, es el que atenta contra la persona, y yo el que lo contengo, digo, no le falta el respeto al presidente. Entonces me gustó mucho eso de Carlos Ibáñez. ¿Qué es lo que hizo? Me cedió el escenario más importante, porque se hicieron muchos escenarios para que él asumiera el cargo en la Alameda, Bernardo Higgins, se hicieron varios escenarios. Y el escenario más importante era que estaba justamente donde hicimos este espectáculo, fue en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas. Y en ese entonces le dijo, Carlos le dijo, toma, tú te vas a hacer cargo, yo no era empresario, yo recién estaba partiendo con la tecnología, le digo, tú te vas a hacer cargo de todos los artistas y lleva a los que tú quieras a este escenario que va a estar aquí en Morandé, en la Alameda con Morandé. Mis compañeros quedaron gratísimos porque cobrábamos 3.500 pesos para la actuación, que era bastante plata, 3.500 pesos. Y yo llegaba por hacerle broma, le decía, yo no te puedo pagar esa plata, pero Carlos, hemos trabajado tanto tiempo juntos, ¿cómo no me voy a pagar? No, no te voy a pagar eso, te voy a pagar 8.000 pesos. Así que ganamos todos plata en ese entonces. Bueno, y a pesar de que no era mi interés en el águila humana, al final terminé en la águila humana. Trabajé en la águila humana y gané bastante dinero. ¿Cuánto tiempo duró todo ese...? Hasta que me recibí en la universidad. Ya. Todo eso sirvió para costar mis estudios y para pasarlo bien, porque no tenía grandes necesidades. Y la vida tiene muchos cambios. Cuando yo me recibí, mi padre quedó sin trabajo, porque empezó la televisión, empezó la radio, la radio principalmente. Entonces ya no necesitaba a mi padre para dar a conocer los cigarrillos, entonces quedó sin trabajo. Entonces, cuando yo al principio trabajaba para invitar a todo el curso de la universidad, para invitarlo al Pablo, a tomar once completa, todas las cosas, de ahí para adelante no pude. Tuve que empezar a responder por la casa, tener la responsabilidad de llevar dinero para mis hermanos menores, y ya la cosa cambió. Entonces ya no trabajaba disfrutando mucho, trabajaba por obligación. Bueno, y ahí trabajé con grandes artistas, también me sirvió porque trabajé con Nino Martés, que estuvo en la televisión, y él tenía un parque de entretenciones, trabajé en los parques de entretenciones también, con el académico de la lengua también me tocó trabajar, con Virce, que era amigo de mi padre, con todos esos artistas de la televisión que fueron después en 13, a todos esos canales, me tocó estar en los juegos de entretenciones, un trabajo bastante bajo en categoría para mucha gente, pero para mí era un trabajo como cualquier otro, nunca me degradó el hecho de estar en cualquier parte. Si había que trabajar, había que trabajar. Y seguir estudiando, seguir estudiando. Me recibí, no pude encontrar trabajo de inmediato, seguí trabajando, hasta que después ya más o menos... estudié técnico industrial, pero me gustó más estudiar la decoración, el dibujo. Entonces me recibí yo en decoración artística, sobre todo en el mueble. Los estilos clásicos, desde el gótico pasando al neoclásico francés, neoclásico inglés, los Sheraton, los Hepworth, los Adams, todos esos estilos, los cuales yo manejo, y por aquí, no sé en qué parte están, por aquí tengo algunas cosas que lo justifican, porque soy uno de los mueblistas de más categoría que existe, pero los demás han muerto. Bueno, tengo trabajo en los que están en la moneda, la banca paraguaya y la banca de O'Higgins, esa la hice yo, la que están en la moneda. La gobernación, que tiene unos muebles maravillosos franceses, los muebles que complementaron lo hice yo. Hay varias municipalidades que tienen todas sus alcaldías, por supuesto, la mía de Quinta Normal la tiene, la de Los Prados también, todos esos muebles lo hice yo. Y lo más grandioso, los muebles que yo más me vanaglorio de haber hecho, lo que le hice al Papa Juan Pablo II. Eso para mí fue lo más extraordinario. Pero son los muebles más simples que usted pueda imaginarse. ¿Qué me mandó a hacer? Cuando estuve en Chile, en el Parque O'Higgins, y tuvo ese problema de intertanto, descansó en el diván que yo le hice. Es un diván. Yo hago todos muebles tallados, no sé, por ahí hay un folleto, por favor, un folleto de los muebles que yo hago, son todos muebles de categoría, son todos muebles tallados a mano. Entonces, ¿el Papa qué me mandó a hacer? Un bastidor con un sumersuelo. Una mesa, una mesa, 2 cubiertas con 4 patitas para poner el jarro de agua. Y para mí eso fue lo más maravilloso. Y eso que, pero sí le hice el reclinatorio.
ahí me saqué los balazos porque le hice un reclinatorio con cuero para que pudiera los codos, pusiera sus rodillas y con un tallado ahí para que por lo menos hubiera un tallado que hacía yo. Y ahí descansó y ahí lloró.